Dos continentes, dos hemisferios, dos profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde encontrarás conceptos, técnicas y estrategias del mundo de las plantas. ¿Y para qué? Venga, que ya no lo sabemos todos. Para tener nuestros jardines más lindos cada día. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en esta oportunidad de pérgolas, glorietas y joyas del diseño en los jardines, porque seguimos con esta serie con mi amigo Fernando hablando o dialogando sobre paisajismo. Y como ya lo escuchaste, me acompaña mi colega y mi amigo Fernando. Bienvenido, tanto tiempo desde el mes pasado que no te veía. ¿Qué tal, Claudio? Qué ganas tenía de verte, de escucharte y de compartir contigo y con toda la audiencia este nuevo episodio. Hoy la verdad es que tenemos un tema que, bueno, es muy especial porque ya es como elevar nuestro jardín a otro nivel, un pasito más. Ya introducir elementos que podemos considerar interesantes, importantes y que le van a dar una calidad a nuestro jardín. Incluso dependiendo del material que utilicemos, le van a dar un punto de lujo bastante interesante. Vamos a poder crear verdaderos oasis. Nos vamos a sumergir en el mundo de las pérgolas y las glorietas. Así es, y son mucho más que simples estructuras. Como bien dijiste, podemos decir que son declaraciones de estilo, de centros de vida social y de refugios de tranquilidad en un jardín, pero a menudo la gente confunde los términos o no sabe bien por dónde empezar. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera etapa, porque estimo que vamos a dedicarle 2 de nuestros encuentros a este tema, es empezar por aclarar estos términos, por ir viendo cómo se desglosa por un lado las pérgolas que son, por el otro lado las glorietas y alguna que otra cosa más que por ahí también está asociada a este tipo de estructuras en los jardines. Exacto, Claudio. Así que venga, vamos a comenzar con lo más básico. Vamos a ir pasito a pasito y lo más básico sería, si yo te digo la palabra pérgola, ¿a ti qué te viene a la mente? Bueno, podríamos decir que es un espacio acogedor. La pérgola es un elemento más o menos cercano para nuestra cultura aquí en Mendoza. Y podemos decir que este espacio lo podemos encontrar quizás sobre una terraza, con unas vigas de madera por encima de mi cabeza, una enredadera que pueda tener flores, un lugar perfecto para tomar un café por la mañana o quizás para cenar en una noche de verano, noche que a ustedes ya se les empiezan a acabar y a nosotros se nos empiezan a arrimar con cierto temor. Vale, me ha gustado mucho tu descripción. La verdad que hoy estás muy poeta. Si nos queremos poner un poquito más técnicos, lo que podríamos decir sobre una pérgola es que se trata de una estructura de jardín que está formada por columnas o pilares. Y esas columnas y esos pilares lo que hacen es sostener un techo de vigas. Y esas vigas también a veces están interconectados mediante travesaños que están abiertos un poquito así como insinuando lo que podríamos llamar una rejilla. Como bien has dicho antes, el techo no es completamente cerrado en una pérgola. Eso permite que se filtre la luz a través del techo y entonces ya entramos pues en todas esas características más poetas que tú comentabas, ¿no? Que es como que la luz se filtre por el techo creando un juego de luces y sombras que además es muy característico de estos elementos constructivos en el jardín. La pérgola puede estar junto a la casa, en ese caso incluso podría tener solo 2 pilares y el techo quizás con un poquito de inclinación podría estar apoyado en la misma casa y también puede estar independientemente en cualquier punto del jardín. En ese caso ya contando como mínimo con 4 pilares, podría incluso tener muchos más. Entonces, según una revista que hemos consultado para preparar este episodio, que se llama The Spruce, una pérgola es una estructura exterior de columnas que soportan una rejilla de techo abierta de vigas y travesaños. Esta rejilla de techo crea un refugio parcial de los elementos y puede ser independiente o estar unida a una casa.
Yo creo que esa sería la descripción así más técnica que la hemos sustraído de esta revista que comentaba. Y ahora una consulta. Yo he tenido la posibilidad de diseñar algunas pérgolas a lo largo de mi trayecto profesional, pero creo que no es un elemento tan común allí como lo es aquí. ¿Te ha tocado diseñar pérgolas en tus jardines? Bueno, la verdad es que como aquí el sol pica bastante, o sea, cuando está despejado, que es casi siempre, el sol se puede convertir en algo incómodo. No solo para las personas, sino también para los coches, para los vehículos. Entonces, te tengo que confesar que sí que es un elemento, al menos la pérgola, muy utilizado en esta zona, tanto de madera como de hierro. Incluso me pasó una cosa curiosa este verano y es que hicimos la reforma de un jardín que acababan de comprar la casa y compraron una casa que estaba, bueno, que tenía 30 o 35 años. Entonces la reformaron entera por dentro y también reformamos todo el jardín. Hicimos movimientos de tierras, creamos terrazas, creamos una zona de parking y resulta que el ayuntamiento, que es el que da los permisos de obra, para dar la licencia de habitabilidad de nuevo a esa casa, o sea, para que esa casa otra vez se pueda habitar y se pueda vender, que esa era la idea, se reformaba para venderla otra vez, exigían que se instalase una pérgola para aparcar los coches. O sea que fíjate hasta qué punto puede llegar este elemento constructivo aquí, porque ya incluso está dentro de ciertas normativas en ciertas zonas. Mira vos, acá, bueno, las cocheras, como las llamamos cuando son abiertas, están siendo también usadas como estructuras de sombra, las pérgolas, y lo que he visto que es curioso, es llamativo en cuanto al diseño, son que en estas estructuras, en lugar de colocar una planta para que las cubras, utilizan o unas láminas metálicas o unas plásticas que la van pasando intercaladas, entonces da la sensación que fuese el lateral de un canasto de mimbre. Y de esa manera entonces tienen una sombra bastante cerrada, pero sigue siendo una pérgola. Pues aquí fíjate, ¿sabes esta Sí, costumbre que hay ahora hoy en día sí. de llamarlo a todo con palabras así como muy bonitas y muy sofisticadas? Mm, Como lo que antes era, yo qué sé, un secretario, una secretaria, ahora es un técnico, ingeniero en logística. sí. Pues está pasando un poquito eso aquí con las pérgolas, porque de lo que ha sido toda la vida una pérgola para nuestros abuelos, que eran 4 pilares y una parra de vino creciendo encima Ajá. de, se pasó a una pérgola ya de madera o de hierro, más sofisticada. Y ahora ya estamos hablando aquí de pérgolas bioclimáticas, que básicamente el techo Sí. ya no son de madera, ya son de aluminio o de hierro, pero el techo es de aluminio y el techo se mueve automáticamente en función de si hay demasiado sol o menos sol, para que entre más el aire y ya solo por decir que está medio automatizada, ya la llaman bioclimática. Eso me hizo acordar a unas que teníamos aquí hace, pero 30 años, podría ser un poco más, en donde era como si fuese una persiana americana puesta en horizontal, tenías la Exacto, sombra y eso. tenías una varillita con la cual vos agarrabas, girabas y lo abrías o cerrabas en función de si querías que entrara más luz o más aire. Así que ahora que son automáticas y son bioclimáticas. Buen dato. Eso es. Ahora ya se lo pides a Alexa y ya está. Le dices, Alexa, ábreme el techo. Bien. Bueno, entonces continuamos ahora hablando con una prima hermana de las glorietas que también son conocidas en algunos lugares como gazebos o como senadores. Así que, ¿de qué se tratan estas? Bueno, aquí ya el concepto cambia. Aunque seguimos hablando de un elemento constructivo del jardín similar, una glorieta, se suele conocer generalmente como una glorieta, pero también como cenador, es muy habitual llamarlo como cenador, e incluso gazebo si cumple, aquí en España si cumple ciertas características. El gazebo es más si tiene el techo de paja y si está hecho como de maderas nobles que imitan más.
a una caseta, por ejemplo, de Indonesia o algo así. Pero bueno, si hablamos de una glorieta, nos estamos refiriendo principalmente a que tienen el techo sólido. Ya no es un techo abierto, ya es un techo, ¿cómo llamarlo? Opaco. Está totalmente cerrado, ya no se puede abrir y cerrar, como la bioclimática, ni está totalmente abierto. Y a menudo estos techos son a muchas aguas, mínimo a 2 aguas, pero como son estructuras redondas, normalmente está el techo a varias aguas, a 4, 5, 6 aguas. Esto lo que hace es que ofrece una protección total contra el sol, contra la lluvia, contra cualquier inclemencia. Y suelen tener una forma definida, o son redondas, o son hexagonales, o octogonales, y además normalmente suelen estar elevadas del suelo para evitar la humedad, y la plataforma que hace de suelo estaría elevada, no sé, quizás 30, 40 centímetros y se accede mediante una pequeñita escalera. Entonces, Claudio, no sé si ha quedado muy claro. ¿Cuáles serían las diferencias entre pérgola y glorieta? Bueno, entonces acá hemos estado hablando de varias cosas, de estructuras, de que si son abiertos o cerrados. Entonces podríamos armarnos como una especie de tabla mental imaginaria en donde la pérgola tiene un techo que es abierto con vigas o travesaños o ambos y está parcialmente sombreado. En el caso de la glorieta, el senador o gazebo, que aquí el gazebo es una estructura de metálica con techo de lona desmontable. En este caso, entonces, el techo es sólido, es cerrado y tenemos una sombra completa. Y en el caso del senador, podemos decir que el techo es arqueado, también puede ser plano y generalmente tiene reducidas dimensiones y es abierto. En cuanto a la estructura, si comparamos, la pérgola es generalmente rectangular, puede o no estar adosada a la vivienda. En el caso de la glorieta es una estructura independiente, con una forma hexagonal, octogonal o redonda, y el senador es una estructura pequeña, de paso, a menudo con un arco. La función principal de cada una de ellas también cambia un poco. En el caso de la pérgola, define un espacio de vida al aire libre, como puede ser un comedor o una sala en el exterior. En el caso de la glorieta es crear un punto de destino o un refugio protegido, que aquí lo podemos encontrar a veces en algunas plazas de gran desarrollo, como puede ser la Plaza Independencia en Mendoza, que tiene su glorieta. Y el caso del senador es como para marcar una entrada, un camino o soportar incluso plantas trepadoras. Con respecto al suelo, y un poco retomando lo último que habías comentado recién, las pérgolas no tienen suelo propio, se construye sobre patios o sobre terraza. En el caso de la glorieta o el gazebo, a menudo tienen un suelo o una plataforma elevada que está integrada a la estructura. Y por último, el senador no tiene suelo y se coloca sobre el camino. Bueno, la tabla mental que has construido yo creo que ya lo deja muy claro. Solo resaltar que el cenador entonces lo podemos considerar como el tercer elemento y estamos hablando como algo mucho más pequeño, mucho más simple. O sea que yo no sé si colocar como más importante en el número 1, debido a la complejidad para construirlo. No sé si poner la glorieta en el número 1, poner la pérgola en el número 2 y el cenador en el número 3. No sé si estarías de acuerdo con eso, Claudio. Estoy de acuerdo con ese esquema que has armado vos, esa tabla de posiciones en cuanto a la dificultad de construcción. Y en el orden que había yo armado esa tabla imaginaria, podríamos decir lo que es en cuanto a la frecuencia de uso o a la cantidad de ejemplos que podemos encontrar en los jardines, es más frecuente la pérgola, luego la glorieta y el senador. Pero esos últimos dos creo que cambian su lugar entre segundo y tercero de acuerdo al lugar en donde nos ubiquemos en el planeta. Pero creo que indiscutidamente la pérgola con sus variantes para los parking son los que ganan en cuanto a presencia. No sé si también coincidís en eso. Totalmente. Bueno, pues entonces ahora cambiamos de tercio y nos vamos a el rol estratégico que tienen estas estructuras en el jardín. Y aquí es donde la magia realmente comienza. Una pérgola o una glorieta bien ubicada no solo es un objeto bonito dentro del jardín,
sino que es una herramienta de diseño poderosa. Si en un pequeño jardín, por ejemplo, o mediano jardín, incluimos este elemento, vamos a incrementar su valor desde un punto de vista de diseño y paisajístico una barbaridad. Es un elemento con muchísima fuerza de diseño. Y su primer gran poder es la capacidad de crear lo que los paisajistas llamamos habitaciones al aire libre. Y esa expresión me encanta. Así que me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia a qué llamamos nosotros habitaciones al aire libre. Bueno, a ver, piensa, Claudio, en tu casa o, querido oyente, piensa en tu propia casa. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes? Tienes un comedor, tienes quizás también una sala de estar, tienes una cocina. Cada espacio tiene una función definida. En el jardín, que a menudo es un gran espacio abierto, las pérgolas y también por ende las glorietas nos permiten replicar eso mismo. Lo mismo que ocurre dentro de casa, pues replicarlo en el exterior. Una pérgola sobre una terraza puede convertirse, por ejemplo, en un comedor de verano. Si le añades unos sofás bien cómodos, se puede transformar en una sala al aire libre. Si estás cerca de la casa, incluso puedes poner la televisión y convertirse en la sala de ver la televisión. Todo perfecto cuando tenemos buen clima y estamos en primavera, verano o el temprano otoño. Una glorieta que quede más apartada puede ser un rincón perfecto para invitarnos a la lectura o para invitarnos a un espacio de meditación o incluso para hacer yoga. Instalar una pérgola en un patio o una terraza puede ayudar a definir una sala de estar exterior, un comedor, una cocina o cualquier espacio que queramos recrear en el exterior. Es decir, le vamos a estar dando un propósito a cada rincón del jardín. Dejamos de tener simplemente un patio con césped para tener una extensión funcional de nuestra casa. Y eso nos lleva al segundo rol, que es el de convertirse en un punto focal del jardín. Porque un jardín bien diseñado necesita un ancla visual, un elemento que atraiga nuestra mirada y que organice el resto del paisaje a su alrededor. Entonces, una glorieta elegante al final de un camino o una pérgola robusta cubierta de flores se convierte en una pieza central que le da coherencia y dramatismo, como por ahí me gusta a mí a veces, al diseño. Y continuando con las funciones, tenemos que considerar también las transiciones, las conexiones y esa ubicación estratégica que le vamos a dar a nuestro elemento. Entonces, además de ser un refugio, también puede servir como un puente. ¿No es así, Fernando? Absolutamente. Una pérgola que tenemos adosada a la casa, por ejemplo, lo que hace es crear una transición suave entre el interior de la casa y el exterior. Es, digamos, ese espacio intermedio que te invita a salir. Es un camino cubierto por una serie de arcos o una pérgola alargada. Puede también conectar la casa principal con una piscina, por ejemplo. Y también puede conectar la casa con una zona de barbacoa. Lo que hace es guiar el recorrido de una manera elegante y sombreada desde la casa hasta otro espacio exterior que hemos creado. Muy bien, pero la pregunta del millón es, ¿dónde coloco una pérgola o una glorieta? Porque una mala ubicación realmente puede arruinar todo el trabajo, todo lo que hemos pensado, no hemos imaginado de lo que va a pasar, de la vida que va a ocurrir ahí. La verdad que lo podemos tirar todo por la borda. Bueno, eso sí, es mejor pararse a pensar y buscar la practicidad en nuestra parcela, en nuestro jardín, buscar sobre todo que si va a tener una función práctica, que esté ubicada en un sitio que no sea muy práctico. Pero bueno, es que la ubicación no es una decisión que podamos tomar a la ligera. Aquí hay algunos factores claves que hay que analizar, aparte de la practicidad. Una es, por ejemplo, hacer un análisis del sol y la sombra, algo tan importante como esto. ¿Dónde necesitamos más sombra y a qué hora del día? Y teniendo en cuenta la época del año también. Por ejemplo, si queremos crear una zona para comer, pues hay que buscar un sitio que tenga sombra al mediodía o que la colocación de la pérgola proyecte la sombra al mediodía en la zona donde va a estar la mesa.
Sin embargo, si lo que estamos creando es un espacio para relajarnos por la tarde, pues más de lo mismo. Observar dónde cae el sol a esas horas que vamos a estar utilizando ese espacio. Por tanto, la estructura debe responder a una necesidad que podemos llamar climática. Segundo factor, pues sería la relación que va a tener con la casa. Si esa estructura debe estar en consonancia con la arquitectura de la casa, pues el estilo de los materiales, los colores, deben complementar la casa. No queda bonito que se vea ahí como un pegote que se le ha puesto, sino que debe ir en consonancia un poquito con la casa. Y entonces ni se tiene que ver pegote ni se tiene que ver una competición. Si la casa es sencilla, no puede ser la pérgola muy sofisticada, muy bonita, con zonas acristaladas y todo, y que esté compitiendo con la casa, que parezca que es más bonita la pérgola que la casa. Y si es una pérgola que está adosada a la casa, entonces lo que estoy intentando explicar con mis palabras debe ser como una extensión de la casa, como una continuidad. Otro de los puntos a considerar es el flujo de circulación, es decir, cómo nos movemos por el jardín. La estructura no nos debe obstaculizar los caminos principales y se debe integrar, como bien estaba comentando Fernando, en el flujo natural o, en algunos casos, para crear nuevos recorridos, pero que sean lógicos, que sean agradables y, como siempre, que puedan llegar a transformarse en un destino dentro de lo que es el recorrido en el jardín. Y por supuesto, vamos a tener en cuenta las vistas. Hay vistas buenas, hay vistas malas. Desde la estructura tenemos que pensar qué vamos a ver, porque si armamos una pérgola o una glorieta para estar viendo una pared medianera en la cual no hay nada, entonces ahí ya estamos teniendo una mala vista. Entonces, cuando vamos a ubicar nuestra pérgola, nuestra glorieta, tenemos que considerar eso y la vamos a orientar hacia la mejor vista del jardín. Igual de importante puede ser la estructura para ayudarnos a ocultar vistas que no queremos ver, como por ejemplo la casa de un vecino o un muro que sea poco atractivo. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de esconderlo, de usarlo como un telón que nos proteja de esas malas vistas. Con esto estamos diciendo que la planificación siempre va a ser clave. No es solo comprar una estructura, ir al jardín, armarla, sino que hay que integrarla de manera inteligente en este ecosistema que es el hogar. Y no sé si te parece, Fernando, que vayamos haciendo el cierre del episodio y que dejemos para nuestro próximo encuentro ya hablar de datos más técnicos, hablar, por ejemplo, de los materiales, de cuáles son mejores para una u otra situación. No sé qué opinas al respecto. Sí, Claudio. Podemos dejar para el próximo episodio, el próximo mes, la segunda parte de pérgolas y glorietas. Y entonces sí, que nos metemos ya en materiales, en sistemas constructivos. Luego también podemos hablar de las plantas que vamos a utilizar para embellecer todavía más esas estructuras. Y bueno, también podemos hablar de, bueno, dar algunas consejos prácticos. pinceladas, exacto, consejos sobre iluminación, ese tipo de cosas. ¿Vale? Si quieres dejamos eso ya para el episodio que viene. La única duda que me queda a mí, sabiendo que, bueno, estás ya con el tema inclusivo a tope, a 1000, este tipo de estructuras, pérgolas, glorietas, si hablamos desde un punto de vista inclusivo, ¿hay que tener algo en cuenta, alguna consideración? ¿Hay algo? Porque a mí la verdad que no se me ocurre, salvo el que los pilares estén bien protegidos, no se me ocurre más cosas, pero cuéntanos tú que eres el experto y profesional en inclusismo. Aquí tenemos distintas cosas. Si queremos pensar, por ejemplo, en lo que es la accesibilidad física y nuestra pérgola es un destino dentro del jardín, tenemos que pensar en el tipo de material de los senderos que van a llevar desde la casa hasta la pérgola, en el ancho, si hay desniveles y son pequeños, entonces utilizaremos rampas, si son más grandes, tendremos que ver cómo solucionamos para que una persona usuaria de silla de ruedas o con un andador pueda llegar sin problemas a ese lugar. Luego también tendremos algún tipo de consideración en cuanto a los sonidos para pensar en lo que es la accesibilidad sensorial,
Hay personas que son muy sensibles a los ruidos, por ejemplo, los niños dentro del espectro autista. Entonces vamos a considerar dónde vamos a ubicar esa pérgola para que no esté cerca de fuentes de ruidos o cosas así. Hay muchos elementos que vamos a ir considerando también en cuanto a color, a estructuras, a si son o no muy cargadas. En fin, se puede hacer solo un episodio hablando de accesibilidad física, sensorial y cognitiva de los distintos elementos del jardín. Así que bueno, no sé si respondí más o menos lo que me preguntabas, pero hay cosas para considerar. Sí, por supuesto, Claudio. Ha quedado clarísimo. Te lo agradezco muchísimo que siempre hagas ese aporte, porque no siempre cuando diseñamos un jardín tenemos en cuenta todos estos aspectos, que luego esa casa quizás en un futuro, pues ahí quizás va a haber una persona que necesita que se haya pensado en ella, bien porque sea usuaria de silla de ruedas o por cualquier otro motivo. Muy bien, pues Claudio, si te parece bien, no sé, darle como siempre un abrazo gigantesco a la audiencia, agradecerte a ti que me hayas invitado un mes más a tu casa, que está muy cómoda tu casa, aquí me encuentro genial, y convocar a toda la audiencia para el próximo mes. ¿Qué te parece? Yo la convocaría para la semana que viene también, pero bueno, lo dejamos así para que no pierdan de tu presencia el mes que viene. Y sigan estos episodios que vamos a ir haciendo sobre los distintos elementos del jardín, sobre estos diálogos del paisajismo. Agradezco la audiencia, agradezco los comentarios que nos dejan, las muestras de cariño a través de esos mensajitos que nos dejan, sobre todo en Spotify. Te los transmito, Fernando, la gente te quiere mucho y la verdad que para mí es un placer que estés aquí. Así que a ti te veré el próximo mes en un nuevo episodio de este podcast, el podcast de todos los amantes de la jardinería y del paisajismo. Y como cierre entonces, nuevamente, 2 continentes, 2 hemisferios, 2 profesionales unidos por una misma pasión, la jardinería. Hasta la próxima semana. Adiós. Adiós.